lo que tenía que hacer era esto, empezar a grabar. Así que quedará fuera la presentación. Eh, en fin, primer Zoom del año y ya arranqué así. Les decía entonces que la cuestión del archivo es un tema que tiene ya muchos años, que lejos está de ser un asunto novedoso, aunque es portador de muchas novedades. Eh, y digo, tiene muchos años e incluso es un tema que nos acompaña, que está presente desde el inicio mismo de la vida independiente, ¿no? Nuestros prohombres de la patria, como solemos referirnos a ellos, entre otros Mariano Moreno, desde el momento en que le arrebataron el poder a los españoles y asumieron la conducción de, bueno, del país, ¿no? Estaban y manifestaban en sus escritos una preocupación por la situación en la que se encontraban los archivos. Mariano Moreno, como todas saben aquí, secretario de la Junta de Gobierno Patrio, de la primera Junta de Gobierno Patrio, el más jacobino de nuestros revolucionarios, se refería, decía, al desgreño y la confusión del archivo, del cabildo. Decía que constantemente tenía que apelar a manos extrañas para poder manejar los innumerables oficios, informes y representaciones del cuerpo, y que eso causaba demoras perjudiciales, a veces hacía, ¿no? Padecer, decía, muchas veces justos temores de que se falte a la necesaria reserva, es decir, que alguien, ¿no?, ventilara lo que los archivos decían, etc. Es decir, es un problema o un drama, el del archivo, que nos acompaña desde los inicios de nuestra vida independiente, y seguramente, ¿no?, también podemos hundir nuestra mirada en los tiempos del virreinato y encontrar problemas de similar orden. Esta cuestión del archivo, ¿no?, este drama del archivo, a veces se expresa de maneras ominosas, otras veces de forma mucho más contundente, y sin lugar a duda, o por lo menos no tengo dudas de que está presente en nuestra vida cotidiana. Por eso creo que es importante pensar la figura del archivo más allá o más acá de un referente tangible. Es decir, el archivo no es solamente un espacio, un acervo, un lugar físico, aunque la palabra archivo, ¿no?, la voz archivo o arqué, designa precisamente eso, ¿no?, un domicilio, ¿no?, un domicilio en el cual se reúne, se encuentra, se halla un conjunto de información. Pero también, y esto lo han planteado los filósofos franceses fundamentalmente, el archivo designa una figura de autoridad, ¿no? El archivo es lo que establece el principio, el punto de partida, el inicio de algo, ¿no? El archivo también es una suma de procesos técnicos que involucran saberes específicos. En fin, el archivo puede pensarse como lazo social, ¿no?, que nos permite reconstruir y vincularnos con el pasado. Es decir, hay un conjunto de posibilidades, infinitas posibilidades de poder pensar la cuestión del archivo y de poder pensarnos en relación a los archivos. Entonces, invitarlo a Andrés a conversar sobre esta primera inquietud, bajo qué metáforas, o categorías podemos pensar la cuestión del archivo, más allá, ¿no?, de la idea remanida de que el archivo es un acervo o un espacio físico. Él, en este libro, que vuelvo a enseñarles, ¿no?, bueno, cultiva una categoría, ¿no?, la del anarchivismo. Bueno, ¿qué concepto, qué idea, qué metáfora nos permite pensar esta singular forma de referirnos a la cuestión del archivo? Andrés. Nicolás, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Muchas gracias a todas, todos por acompañarnos aquí en esta conversación que vamos a iniciar en torno al archivo. Yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes e iniciar esta conversación, porque bueno, me he dedicado
un buen tiempo ya a investigar en torno a estas cuestiones, y siempre es interesante ver cómo nuevas personas se acercan, problematizan todos los fenómenos y dinámicas vinculadas con el archivo. Pero bueno, sin ir más lejos, voy a partir por esta primera pregunta, ¿no? Retomando la definición básica que dabas tú también, Nicolás. Porque todos y todas sabemos más o menos que cuando hablamos de archivo, hablamos necesariamente, en primer lugar, a la acción de poner en resguardo, al lugar donde también se almacenan ciertos registros, ciertos documentos, y también a sus formas de conservación y clasificación, ¿no? Esa sería la base desde la que partimos cuando pensamos la cuestión del archivo, como categoría, como problema, ¿no? Pero justamente tal como Nicolás adelantaba, a mí me pareció muy interesante en los trabajos que he hecho, en las indagaciones que he podido hacer, cómo también la noción de archivo, etimológicamente hablando, es decir, cuando rastreamos el origen del término, nos hace ver que en principio lo que nos parece tan sencillo de comprender puede ser un poco más complejo o puede tener más aristas de las que creemos en primer lugar, ¿no? Y me parece principalmente que la aproximación de un filósofo importante del siglo XX como Jacques Derrida ha sido muy importante para visibilizar esta cuestión que ya, podríamos decir, haciendo un juego de palabras, se alberga o se almacena en el propio término archivo, ¿no? Que es justamente la cuestión del arqué, ¿no? Del origen griego de este término archivo, que en griego designa la palabra arqué, y que la palabra griega arqué, bueno, remite al principio, pero remite a un doble principio, ¿no? A una doble condición del principio, ¿no? A un principio que en primer lugar destacaba Derrida en varios de sus trabajos, pero principalmente en Mal de Archivo, a un principio que es muchas veces se pretende histórico, y muchas veces efectivamente en los archivos se nos intenta mostrar dónde están los principios históricos, ¿no? O cuáles son los principios históricos que fundamentan un cierto relato de la historia, ¿no? Pero Derrida también dice que el principio, el término griego arqué, también se refiere al principio en términos naturales, ¿no? A los fundamentos naturales de las cosas, ¿no? Y ahí hay una arista, si ustedes quieren, más filosófica, e incluso al principio ontológico, ¿no? Que determina finalmente qué son cada una de las cosas, ¿no? Por lo tanto, tenemos en el archivo este principio de carácter histórico, natural, ontológico, y al mismo tiempo la noción arqué remite al principio como mandato, y esto es súper interesante también, este doble principio, ¿no? Porque cuando pensamos el principio o el arqué como mandato, pensamos también entonces a la puesta en orden del archivo, a sus formas de clasificación y a sus formas de interpretación. Entonces el mandato remite, si ustedes quieren, al comando, a la manera en que, de alguna u otra manera, el archivo es gobernado, por decirlo así, ¿no? Entonces tenemos el archivo siempre, en su propia etimología, remite a este doble principio, y que nos acerca, si ustedes quieren, a la condición política del archivo, en la cual más adelante podemos ahondar, porque ahora, claro, la pregunta remitía un poco más a las metáforas y categorías. Pero yo solo quiero decir que la etimología abre un poco la complejidad del término. Ahora bien, pensando en las metáforas más comunes, o con las que se podría intentar, digamos, ahondar en los diversos fenómenos vinculados a la noción de archivo, creo que es justo destacar al menos tres que para mí, que yo creo podrían ser las más importantes, ¿no? La primera es la del archivo como sueño o ensoñación, ¿no? La segunda, creo yo, es la del archivo como memoria, que también es muy común. Se suele entender al archivo muchas veces como memoria. Y la tercera es el archivo como fuente histórica. Me voy a referir a cada una de ellas, más o menos en detalle. Igual no sé si podemos interrumpir como una conversación, quien quiera puede intervenir también. Pero me voy a referir más o menos en detalle a la primera, porque me parece súper interesante, ¿no? La del archivo como sueño, o mejor dicho, como ensoñación, que yo creo que se puede rastrear fácilmente en toda la historia occidental. Y me refiero principalmente al sueño de generar un archivo total, o un archivo universal. Esta ensoñación, o este sueño, este delirio de poder, si ustedes quieren, o esta pulsión de archivo, recorre el conjunto de la historia occidental desde la Biblioteca de Alejandría, si ustedes quieren, como granito, no podría incluso ir más atrás. Pero en la Biblioteca de Alejandría la pretensión era justamente almacenar, resguardar todos los documentos escritos. Había un sistema, de hecho, de peajes en la Biblioteca de Alejandría, que cada embarcación
que, que, que pasaba por Alejandría o que tenía un punto, digamos, en el puerto de Alejandría, debía dejar una copia de todos los libros que llevara, ¿no? Y esta era la pretensión de esa biblioteca, de ser una biblioteca universal. Pero es una pretensión que se encuentra en varios momentos más de la historia, cuando pensamos, por ejemplo, en los proyectos museísticos del siglo XIX, a propósito de la conformación de los Estados-nación, que señalaba Nicolás, los proyectos museísticos occidentales fueron muy importantes. Y, por ejemplo, el British Museum, que era, por decirlo así, la tecnología de archivo imperial de los británicos, tenía esa gran pretensión de ser un archivo universal donde estuviese todo objeto de la cultura, de las culturas del mundo, ¿no? Y cuando uno va hoy día al Museo Británico, lo que encuentra es ese delirio, esa ensoñación, ¿no? Donde tenemos portales completos, o casi el conjunto de las ruinas de los griegos están en el Museo Británico, ¿no? A partir de este delirio de poder que da esta idea de un archivo universal, ¿no? Pero me parece que también en la literatura está muy marcado, y ahí me parece que un compatriota vuestro, de ustedes, como Borges, ha rastreado muy bien también este delirio, y en dos relatos, uno más famoso que el otro, pero ambos vinculados, La Biblioteca Total y luego La Biblioteca de Babel, Borges rastrea este sueño, esta ensoñación del delirio, digamos, de componer un tipo de archivo capaz de contener el universo entero, señala él, y que para él, desde Aristóteles en adelante, se puede rastrear en la filosofía y en la literatura. En cualquier caso, la expresión más contemporánea de este sueño o de esta ensoñación ha excedido los libros, y eso también me parece muy interesante, ha excedido los libros y paradójicamente en proyectos igual de delirantes, ¿no? Cuando se presenta el año 2004 en Frankfurt el proyecto de Google Books, ¿no? Que todos conocemos porque más de alguno o alguna habrá leído algún libro ahí, Google presenta el proyecto un eslogan bastante llamativo, ¿no? Señala en esta feria, ¿no?, que la misión de Google Books es organizar toda la información en el mundo. Ahí tenemos nuevamente, ¿no?, este eslogan, esta misión de organizar toda la información en el mundo, es también parte de esta metáfora, ¿no?, del archivo como ensoñación delirante, ¿no?, si ustedes quieren, como sueño del archivo total. Y por último, me parece que otro ejemplo interesante de esto, al menos yo lo encontré en las declaraciones del ex director de tecnología de la CIA, que el año 2013 se refería al valor que tenía para la CIA, el valor actual que tiene para la CIA la información o los datos masivos, ¿no? No solo para controlar y monitorear a la población, sino incluso para predecir las amenazas que podrían afectar al país, ¿no? Y en ese sentido, este ex director de la CIA, que se llama Ira Hunt, señalaba que la misión de la CIA hoy día era recolectar todo y quedarse con ello para siempre, ¿no? Es, de nuevo, como ustedes comprenderán, otra expresión de este viejo sueño del archivo total, y que de alguna u otra manera se presenta como una metáfora que uno podría considerar bien recurrente, ¿no?, a lo largo de la historia. Me importa mucho esa categoría o esa metáfora, pero yo creo que es muy importante porque cuando entendemos que de algún modo u otro esos sueños se descalabran, es cuando justamente en la historia haría emergencia algo que yo he querido denominar como un movimiento, una fuerza, una expresión anarchivista que altera el orden de los registros en una sociedad, ¿no? El orden de los registros, la clasificación de los registros. ¿Y por qué la altera? Porque generalmente cuando hablamos de esta pretensión de control total sobre la información, hablamos también de una pretensión de asignar un correlato entre la información que se dispone y los cuerpos o los objetos del mundo real, y por lo tanto la pretensión del archivo total es también una pretensión de identificación del lugar y las funciones de cada cuerpo, de cada objeto a una función específica dentro de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, un archivo total que se descalabra, generalmente lo encontramos siempre cuando hay procesos revolucionarios o cuando hay revueltas. Y a mí me parece interesante que a lo largo de la historia se podría detectar algo así como la gran pesadilla de este sueño en los grandes movimientos insurreccionales de la historia, en los grandes procesos revolucionarios de la historia, y por eso no es casual que las revueltas, en las insurrecciones, desde las primeras revueltas importantes en Occidente a fines de la Edad Media, ¿no?, de las revueltas campesinas en Alemania, los primeros lugares a los que se atacaban
justamente los archivos del registro civil, los archivos de la deuda pública, los archivos sacerdotales. En la Revolución Francesa se ha escrito muchísimo a propósito de la quema de los archivos, de la quema de los museos del Savoy. Bueno, sin ir más lejos, en la Vuelta Chilena de octubre del 2019, algunos de los lugares que se quemaron, y no me dejaba llamar la atención en ese entonces, fueron el registro civil, lugares donde se acumulaban deudas, fueron lugares que se quemaron en medio de la revuelta. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta figura metafórica del sueño, que tiene de alguna manera su tensión en el propio desarrollo histórico de una fuerza inmanente, discontinua, intermitente, difícil de anticipar, que sería algo así como el movimiento anarchivista o el anarchivismo como desorden del sueño, como pesadilla del sueño del archivo total, ¿no? Eso respecto a una primera metáfora que a mí me parece, si ustedes quieren, súper interesante, del sueño y la pesadilla, ¿no?, del archivo total. Una segunda metáfora que yo creo que está muy presente y que es bien problemática es, y que todos y todas solemos caer en esta inclinación de identificar el archivo con la memoria. Y esto es muy común, y de alguna u otra manera, cuando uno revisa también el desarrollo del pensamiento occidental, desde Platón y Aristóteles, sus primeras reflexiones sobre la memoria tendían a hacer una analogía entre la memoria y, bueno, Platón y Aristóteles se referían a que la memoria funcionaba como inscribiendo sobre una tablilla de cera las percepciones, ¿no?, del mundo exterior. Esta idea de la memoria como forma de archivo, como forma de impresión, ¿no?, es muy constante a lo largo de la historia. San Agustín, en las Confesiones, por ejemplo, definía derechamente la memoria como un tipo de almacenamiento documental. Lo dice literalmente, ¿no?, en un capítulo, el capítulo que dedica a la definición de la memoria en las Confesiones. John Locke, en el siglo XVII, por ejemplo, también en sus ensayos sobre el entendimiento humano, tiende a identificar la memoria con la función de las bibliotecas también. Y no es casual, de hecho, que hoy día, en medio de la revolución, si ustedes quieren, digital o informática, de las nuevas tecnologías, las analogías entre el cerebro y las funciones de la memoria y los computadores o las computadoras se vuelva a repetir como este patrón, ¿no?, de identificar el archivo con la memoria. Y sin embargo, archivo y memoria no son lo mismo, por eso esa es una metáfora muy problemática. Porque el archivo es siempre el soporte de la memoria, no necesariamente la memoria. Y ahí me parece que hay algo interesante que discutir, más allá de que sepamos que la mantención de los archivos puede ser importante para la memoria social o para formas de memoria histórica. En el fondo no podemos asimilar archivo y memoria. El archivo siempre remite a un suplemento tecnológico de la memoria, a un soporte. El archivo es hipomnémico, es lo que está debajo de la operación de la memoria, lo que la soporta de alguna manera, más no lo mismo. Y ahí me parece que sería súper interesante, si ustedes quieren, por supuesto, también problematizar esto, discutiéndolo desde aproximaciones contemporáneas de la neurociencia, como las de Eric Kandel o Antonio Damasio, que han ido un poco más lejos para definir la operación de la memoria, señalando que la memoria no es simplemente la operación de tomar la inscripción de un código que después se evoca en un momento determinado posterior, sino que la memoria, cuando actúa, altera el código almacenado en nuestra sinapsis, ¿no? Y esa alteración, ese acto de la memoria como alteración, desde mi punto de vista, vincularía mucho más a la memoria con un movimiento o una práctica anarchivista que con una práctica de archivo. La memoria, cuando actúa de algún modo, siempre desorganiza lo que está registrado en el cerebro, ¿no? Y me parece que eso es súper interesante para pensar también esta diferencia. Y bueno, por último, una tercera categoría con la que se ha pensado, se ha tendido a pensar el archivo, es el archivo entendido como fuente histórica, que también me parece muy problemática. Se ha pensado en el archivo como un insumo. La mayoría quizás de ustedes que tenga más cercanía con la práctica historiográfica entenderá muy bien esto, ¿no? Generalmente el archivo se concibe como un insumo para la labor historiográfica. En ese sentido, es una herramienta, digamos, para la historiografía. Pero a partir de las últimas 2 décadas se ha dado una especie de giro en esta concepción del archivo como simple fuente histórica, y se ha pasado a concebir el archivo más bien como un problema en sí mismo. Es decir, no vamos a buscar tanto, o no vamos a problematizar tanto la información que contiene el archivo, sino
cómo un archivo se levantó, cómo un archivo se construyó, cómo se diseñó y bajo qué procedimiento, bajo qué mecanismos, bajo qué herramientas, bajo qué relaciones de fuerza, ese archivo logró almacenar, consignar cierto tipo de información y no otra, ¿no? Y en ese sentido, el archivo deja, durante los últimos 20 años, el archivo deja de, o podría dejar de concebirse como una simple fuente para la historiografía, y pasa a concebirse como un problema en sí mismo. El archivo es una cuestión problemática en sí misma, no una simple fuente historiográfica. Y bueno, desde ese punto de vista, claro, podríamos identificar una serie de trabajos que durante los últimos 15 años se han venido enmarcando dentro de lo que se denomina como el archival turn, o el giro de archivo, que justamente parte de esta premisa, ¿no? Son una serie de trabajos que apuntan a la concepción del archivo como un problema en sí mismo y no como una fuente histórica. Bueno, el desafío entonces, a la luz de estas tres categorías o metáforas principales que les he planteado, sería comenzar a pensar el archivo a partir de una noción que ya no sea la del archivo como tradicionalmente se ha concebido, es decir, el archivo como sinónimo simplemente de acervo documental o de depósito documental, de biblioteca o de museo. Esos son quizás los tres sinónimos que también se suelen adosar a la noción de archivo. El archivo puede ser mucho más complejo porque su operación, tal como lo intuyó otro filósofo importante del siglo XX como Michel Foucault, el archivo designa de algún modo u otro la ley de lo que se hace decir y lo que se hace ver en un momento histórico determinado. Porque es en el archivo donde se disponen ciertos regímenes de visibilidad que nos hacen ver una cosa y no otra en un momento histórico determinado, y también ciertos regímenes de enunciabilidad que nos hacen decir una cosa y no otra en un momento histórico determinado. En ese sentido, el archivo puede ser concebido más que una simple habitación de documentos polvorientos, y puede ser concebido como un tipo de, a mí me gustaría ocupar esta palabra con mucho cuidado, como un tipo de máquina o de operatoria social que atraviesa el conjunto de la sociedad para definir tanto los discursos científicos, tanto los saberes jurídicos, tanto las formas de visibilidad, de representación de los otros, de las cosas, de los objetos, y también las formas de normar, digamos, la relación entre objetos y sujetos en un momento histórico determinado. En ese sentido, el archivo, como Foucault diría, operaría como una suerte de a priori histórico de los regímenes de saber y también de las relaciones de poder. Y ahí, bueno, el archivo se convierte en algo muchísimo más complejo. Muchas gracias, Andrés. Cuando decías que las revoluciones se la agarran con los archivos y aprovechan, o las revueltas, ¿no? Los momentos de gran convulsión social, ven en el archivo, ¿no? una suerte de, bueno, de figura sobre la cual intervenir, no quiero decir atacar. Recordaba una anécdota, una crónica de Kapuscinski, cuando en el Imperio él visita la Unión Soviética y en un momento dice, ¿no?, que los archivos de la KGB tenían más custodia, más seguridad que las propias centrales nucleares de la URSS, ¿no? Y ahí me acordaba de esa metáfora sobre el lugar, la importancia que tiene para el poder, ¿no? Cualquiera sea la cuestión del archivo. Decíamos, ¿no?, que la cuestión del archivo nos acompaña desde el principio. El propio archivo, refería recién Andrés, remite, ¿no?, a la cuestión del principio y por ende la autoridad, es decir, es el que tiene la palabra porque es el que sabe cómo todo comenzó, ¿no? Y al mismo tiempo hay que decir que la forma en la que nosotros nos hemos vinculado a lo largo del tiempo con los archivos ha cambiado notablemente también, ¿no? La datificación del mundo es, sin lugar a dudas, una cuestión central que da cuenta de esta transformación. Ahora, ¿en qué consisten esos cambios? ¿En qué consiste la forma en la que ha cambiado nuestro vínculo con los archivos? ¿Cómo podemos dar cuenta de esos cambios? Es un tema que, sin lugar a dudas, deberíamos pensar. En otro libro
extraordinario sobre la cuestión de los archivos, Juan José Mendoza, un colega de Argentina, se hacía esta pregunta, ¿no? ¿De qué nuevo orden son nuestros problemas con el archivo? Y es una pregunta que me gustaría formularte, Andrés, para que, bueno, nos ayudaras también a pensar. Algo ya has deslizado en tu primera intervención al respecto, pero si quieres aquí retomar esto en particular, te lo agradecemos. Sí, súper buena también esa arista, ¿no? Quisiera así retomar dos cosas a propósito de esta imagen, ¿no? Del archivo como importante para la URSS, como espacio de poder, ¿no? Es súper interesante también que no hay ahí, no hay Estado posible sin archivo, no hay poder que se configure socialmente sin un poder sobre el archivo al mismo tiempo, y eso es algo que podemos encontrar muchos ejemplos y que me parece que es casi un hecho sociológico, histórico. Sino que hay pocos de esos hechos que uno pueda así designar simplemente sin arrugarse, por decirlo así, pero este me parece que es uno de ellos. Y me parece muy buena la anécdota que señalabas. Y antes de ir con la pregunta que planteas ahora, te quería, o con la provocación que planteas ahora, te quería decir que hay, Ramsés Oviedo apuntó una pregunta ahí en el chat a la que igual me gustaría aludir brevemente. Claro, él señala, y aún queda otro campo problemático, dice, el archivo como campo disciplinario. Y eso es muy cierto, yo omití esto, pero me parece que se puede referir brevemente en esta idea que yo trataba de plantearles de que el giro archivístico, que es un giro que se ha denominado no solo en la disciplina archivística, sino en las humanidades en general y en las ciencias sociales, implica también este desafío de plantear un nuevo concepto de archivo. Y cuando pensamos en estricto rigor en la disciplina archivística, claramente el concepto de archivo contemporáneo ya no obedece a, yo para resumirlo podría decir así, la concepción orgánica del archivo, que está en la base de la disciplina archivística. Para quien tenga más o menos ideas sobre esto, quizás sabrá que la archivística surge como disciplina en el siglo XIX, al alero, por supuesto, de disciplinas que tenían mayor historia, como la historiografía, ¿no? Pero surge particularmente con un manual que en la disciplina archivística se suele denominar como el manual holandés, ¿no? Porque sus autores fueron tres archivistas, funcionarios del Estado holandés, y ese manual fue tan importante para la disciplina archivística porque estableció, en primer lugar, un concepto de archivo que se basaba en la idea de que el archivo es un todo orgánico. Esa es una concepción muy del siglo XIX, de que el archivo, de alguna u otra manera, tiene una coherencia interna que responde a sus propios criterios de clasificación. Y de hecho, en el manual holandés, este texto, esta piedra fundamental de la disciplina archivística, sus autores señalan que la labor del archivo es como la de los paleontólogos. A mí siempre me pareció muy interesante esta referencia, de que en el origen de la archivística los archivistas se consideran como paleontólogos cuya labor sería supuestamente buscar las piezas de un animal como un fósil y reconstruir el esqueleto, digamos, original de este fósil, ¿no? Cuerpo orgánico, ¿no? Los restos de este cuerpo orgánico. En ese sentido, esta metáfora paleontología archivística funcionaba bajo la idea de que el archivo justamente se tiende a pensar como un todo orgánico. Pues bien, a mí me parece que a partir de la noción de Michel Foucault y de otros aportes, uno puede pensar que específicamente no hay así como un origen orgánico del archivo, sino que justamente la operación del archivo es intentar organizar lo que no tiene organización, que es la inmanencia propia de nuestra historia de las relaciones de fuerzas sociales, digamos. Y esto me parece muy interesante porque los archivistas tradicionales no se preocupaban tanto de las relaciones de fuerza que constituían el archivo de un modo dado en un momento determinado, sino más bien por el resultado, obviando o soslayando justamente
cuáles son los criterios que determinaban que algo quedara dentro o fuera del archivo, cuáles son los criterios que determinaban que un documento se clasificara de un modo u otro, o más aún, que se ocupara una técnica de archivación u otra. En ese sentido, me parece que la concepción orgánica del archivo eliminaba la propia práctica institucional y el campo de fuerzas donde el archivo estaba inserto, ¿no? Y ahí me parece que hay, en ese sentido, una clara, si ustedes quieren, revolución dentro de la propia disciplina archivística. Y esto, lo que les estoy diciendo, tampoco me parece que sea algo ajeno para los y las archivistas contemporáneos que efectivamente sí manejan un concepto de archivo mucho más complejo, pero los orígenes de esta disciplina, quizás por la propia influencia del positivismo del siglo XIX, la idea de archivo era en ese sentido mucho más, si ustedes quieren, ingenua, ¿no? Respecto a el propio origen del archivo, ¿no? O de los archivos. Ahora, claro, bueno, disculpa Nicolás, solo eso para retomar lo otro que me parecía interesante. Y nada, bueno, respecto, también un poco en la línea, ¿no? Respecto a estos nuevos problemas, o a este nuevo orden, ¿no? De los archivos que citabas, ¿no? A mí me parece que, claro, esto abre un campo de problemas súper amplio, pero si uno tuviese que verse obligado a sintetizar esto, me parece que uno podría decir que este nuevo orden de problemas son, en primer lugar, de orden tecnológico, en segundo lugar, de orden político, y en tercer lugar, de orden económico. Y voy a pasar a clarificar un poco, ¿no? A qué me refiero con cada una de estas descripciones muy, muy generales, ¿no? Me parece que los problemas con el archivo son de orden tecnológico hoy, en primer lugar, porque a comienzos del siglo XXI nos enfrentamos a una situación inédita en la historia humana, ¿no? Que es que por primera vez en nuestra historia contamos y somos capaces de producir cantidades impresionantes de información, ¿no? Entonces, esto me parece que pone todo, cambia los términos del juego completamente, ¿no? Y yo, bueno, en varios lugares suelo citar al ex vicepresidente de Google, Eric Schmidt, que ya el año 2003 hacía un cálculo sorprendente respecto a esta cuestión, ¿no? Schmidt decía el año 2003 que la humanidad, desde los principios de la historia, ¿no? Si ustedes quieren, desde las cavernas, ¿no? Hasta el año 2000, había producido una cantidad que en Google habían más o menos medido como 5 exabytes de información, que es una cantidad grande, pero que hoy día no es tan grande como la cantidad de información que producimos. Lo que decía Schmidt entonces es que esa cantidad de información producida desde el principio de la historia hasta el año 2000 era lo que se producía en Internet a partir del año 2003 cada semana. Y ese cálculo, la empresa de telecomunicaciones y de software californiana Cisco lo actualizó hace muy poco, señalando que en realidad hoy día esa cantidad de información se produce cada día en Internet. Es decir, a partir de la primera década del siglo XXI, producimos cada día más información que en el conjunto de la historia desde el año 2000 hacia atrás. Y eso cambia las reglas completamente del juego, ¿no? Y es tal la información que se produce, o es tal la cantidad, ¿no?, de información, que también en ese mismo informe que les citaba de esta empresa Cisco, ellos hacían un cálculo de que además hay como un promedio mensual de producción de información, y que ellos estimaban que cada persona producía 25 gigabytes de información mensual. Eso es mucha información, ¿no? Y estamos hablando de la cantidad de correos electrónicos, de la cantidad de posteos en redes sociales, de la cantidad de, bueno, en fin, de toda nuestra interacción con dispositivos digitales, que deja un rastro, que deja una huella, que deja una forma de registro, que eventualmente se almacena, eventualmente se procesa, eventualmente se valoriza, y por lo tanto estamos frente a, en primer lugar, a este nuevo problema de orden tecnológico que tiene que ver, si ustedes quieren, de manera más ya concreta, primero con la conformación de los
nuevos tipos de archivos digitales, ¿no? O si ustedes quieren, con un proceso mayor aún, que es el de la digitalización, ¿no? El proceso general de digitalización de la sociedad, ¿no? Y eso sí que es de orden tecnológico sin duda, ¿no? Y es en ese proceso, por ejemplo, que deberíamos entender el archivo muy vinculado con el protagonismo que durante la última década ha tenido o tiene el Big Data, ¿no? Esta denominación, que es como una palabra de moda, ¿no? Durante los últimos años, que alude principalmente a los datos masivos, ¿no? Que son los datos que generamos hoy en Internet y que básicamente se definen a partir de la idea de las 3B, ¿no? Son de las 3V, si ustedes quieren. Son datos de gran volumen, mucha cantidad de datos, ¿no? Son datos de gran variedad, que no son solo datos textuales, son también todos los audios que mandamos por WhatsApp, mandamos por redes sociales, son también todos los registros audiovisuales que podemos hacer con dispositivos tecnológicos, y por lo tanto que marca una gran variedad de datos, ¿no? Esa sería la segunda V. Y la tercera V de los Big Data, o la tercera P, es la velocidad, ¿no? Y que además los producimos y los almacenamos a una velocidad que es exponencial, que es cada vez más rápida, ¿no? Por lo tanto, la expansión de los Big Data, de la digitalización de la sociedad, que además con la pandemia se ha vuelto aún más clara, habla también de una transformación importante en la configuración de los archivos digitales, y bueno, a su vez habla también de la importancia que van a tener no solo las nuevas formas de almacenamiento, sino las nuevas formas de procesamiento, y habría que pensar ahí también, en términos tecnológicos, cuál es el papel de estas nuevas formas de procesamiento de información a gran escala. Y aquí aparece el problema de los algoritmos, si ustedes quieren, a lo que ya nos abre otra cuestión, porque muchos de los archivos actuales, archivos digitales, funcionan procesando y clasificando información a partir de herramientas algorítmicas, ¿no? Y por lo tanto ahí se abre un nuevo problema que es de carácter tecnológico, que es ineludible, ¿no? Y el segundo elemento, ¿no?, que yo decía, es de carácter político, y de alguna manera está también dado por algo que adelantaba Nicolás en su muy buena introducción, ¿no?, que hacía esta conversación, porque tenemos un problema político del cual creo que no somos tan conscientes aún, que es que por primera vez en la historia los archivos estatales se ven debilitados frente a archivos privados, o más bien, digámoslo, empresariales. Eso no había ocurrido nunca en la historia. Yo les decía hace un rato, ¿no?, y vale la pena recordarlo o remarcarlo, que el archivo como institución o como máquina social, tal como yo prefiero denominarlo, es indisociable del surgimiento de las primeras ciudades-estado y de los estados-nación. Los arqueólogos, los archivistas que están vinculados con la arqueología, o los estudios arqueológicos sobre el archivo, han demostrado muy claramente que allí donde hay indicios de una ciudad-estado, se encuentra también un archivo, o algo así como una especie de tecnología de archivo que hizo posible la emergencia de esas ciudades-estados para organizar y gestionar información económica, información de carácter político, etcétera, etcétera. El siglo XIX y el surgimiento de los Estados-nación, como decíamos hace un rato, hubiese sido imposible sin la información estadística que recopilaban los emergentes Estados-nación, ¿no? Pero en el siglo XXI, por primera vez, los archivos estatales se ven claramente contrapesados e incluso superados por un nuevo tipo si ustedes quieren, de poder sobre el archivo, de poder arcóntico, ¿no?, de un nuevo tipo de guardianes sobre el archivo, que son las grandes compañías tecnológicas, ¿no? No hay ningún estado que tenga mayor información sobre sus ciudadanos que la información que tienen Meta, antes Facebook, ¿no?, o Google hoy. Las nuevas compañías tecnológicas, por primera vez en la historia, tienen más capacidad de almacenamiento y de procesamiento de información que los propios estados, y esto nos deja en un dilema del cual ya hemos visto algunos capítulos iniciales. Quizás no le hemos prestado la suficiente atención, pero es el poder fáctico que estas nuevas compañías tienen en base justamente a esta capacidad de almacenamiento y procesamiento de información. Y esto tiene que ver con el tercer nuevo orden de problemas, que es un orden de problemas, si ustedes quieren, económico, ¿no? El aumento exponencial de datos y su creciente valorización en el mercado global, ¿no?, que no es un secreto, hace mucho tiempo en medios bien panfletarios del liberalismo global, como The Economist o cosas de ese tipo, se habla, ¿no?, en la jerga de los datos como el nuevo petróleo,
¿no? Esta idea es como una especie de mantra, ¿no?, de los economistas contemporáneos, de que los datos son el nuevo petróleo. Esta idea, más allá de que haya que analizarla y desglosarla en detalle, sí que ha ido de la mano con que las compañías que justamente tienen un gran acervo de datos y que valorizan esos datos, se han convertido también en las principales empresas a nivel mundial hoy día, ¿no? Entonces, en el siglo XXI, las primeras décadas, lo que encontramos es que el antiguo capitalismo industrial, el antiguo capitalismo de explotación, que ya se sabe un poco esto, ¿no?, el antiguo capitalismo petrolero de explotación de recursos naturales, bueno, hoy día se enfrenta a un tipo de acumulación por desposesión, ya no de materias primas, sino de datos, que se hacen pasar por materias primas, ¿no? Y aquí hay una serie de debates que se han abierto hoy día de carácter económico en ese sentido, ¿no? Hay autores y autoras que señalan que estamos frente a una nueva configuración del capitalismo, y aquí habría que pensar en Shoshana Zuboff, la socióloga, ¿no?, destacada, que sacó este gran libro, ¿no?, El capitalismo de la vigilancia, ¿no? Ella apunta que hay un nuevo tipo de capitalismo en ciernes, o quizá otros estudios quizá un poco menos conocidos, como el de Nick Cernicek, ¿no?, que dice que hay un nuevo capitalismo, que es un capitalismo de plataformas, ¿no?, que es el negocio de las plataformas, el que está en la punta de lanza del capitalismo actual, o incluso tesis más osadas, como la de un texto recientemente traducido, ¿no?, de Mackenzie Ward, el activista hacker que ha escrito este texto, El capitalismo ha muerto, ¿no?, cuya tesis central es que justamente en el contexto de los modos de acumulación informacional contemporáneo hay una nueva contradicción de clase, los que tienen el poder de esa información y los que no la tienen. Y esto no solo es distinto al capitalismo, sino que, dice Mackenzie Ward, incluso va a ser peor, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos reímos un poco hoy día, ¿no? Un poco, a lo mejor, como esto quizás suena muy a lo mejor exagerado, pero me parece que la influencia que tienen estos nuevos poderes fácticos, que se basa principalmente en su control de nuevos tipos de archivos, va a marcar buena parte de las tensiones económicas y políticas del siglo XXI. Y ahí me parece que se abre un nuevo campo de problemas también, sobre el cual podemos conversar, por supuesto, y discutir. Pero bueno, esos serían, como yo creo, las tres, los tres nuevos tipos de problemas que decía, en tecnológico, político y económico. Uno podría hablar del cultural también, pero por ahora esos tres me parecen ya lo suficientemente complejos. Sí, bueno. Gracias, Andrés. Mira, también recordaba, y está aquí, bueno, Natalia Rosales, que es parte del equipo docente con el que venimos trabajando, y entre los dos buscamos una cita que nos disparó tu intervención, y una cita pronunciada ni más ni menos que por Robespierre, ¿no?, que llamaba, en el marco de la Revolución Francesa, a quemar los archivos, ¿no?, quemar los archivos del antiguo régimen. Y Robespierre decía, porque estos algún día, en algún momento, podrían hablar, ¿no? Y si hablaban, podían poner en jaque el proceso revolucionario, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte, porque también va por aquí, por este carril, creo, tu reflexión, y, es qué vínculos hay o de qué maneras el archivo está asociado a la cuestión del gobierno. Sabemos que tus temas de investigación, de trabajo actuales van por ese lado, por el lado de los algoritmos. Bueno, nos podrás también contar, obviamente, pero ¿qué relaciones podemos establecer entre archivo y gubernamentalidad, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en la actualidad o en nuestra contemporaneidad esa vinculación? Insisto, ya venías por ahí con tu intervención, pero si querés aprovechar para darle ahí una vuelta más, bienvenido. Sí, sí, claro. Hacia allá uno podría vincularlo un poco con lo que decía antes, pero claro, cuando aparece el concepto de gubernamentalidad, que es el concepto que acuña Michel Foucault, que es un concepto Foucaultiano finalmente, quizás habría que hacer un par de otras precisiones, ¿no? Como quizás alguno y alguna de ustedes sabrá, Michel Foucault ocupa este neologismo que ha tenido mucha suerte, digamos, en su recepción, digamos, porque ha permitido, ha sido muy
ha permitido que proliferen muchos estudios también en torno a esta noción. Foucault se refería básicamente a una noción que permitiría pensar las formas de racionalidad de los gobiernos a lo largo de la historia, ¿no? Por eso esta idea de gubernamentalidad, ¿no? Como una mentalidad de gobierno. Y cuando Foucault plantea este concepto en sus cursos en el Colegio de Francia a mediados de los años 70, él está pensando la gubernamentalidad como el conjunto de tácticas, estrategias, procedimientos y mecanismos que tienen como objetivo el gobierno de lo que él denomina como población, y que lo hacen principalmente mediante el saber, un tipo de saber específico que es el económico, y que deben diferenciarse de las viejas formas de poder de la soberanía, y que además deben diferenciarse también por lo tanto, del Estado propiamente tal. Y la gubernamentalidad en ese sentido, el gobierno excedería al Estado. Hay ahí aclaraciones y debates. Si hay alguien por aquí no es Foucaultiano o Foucaultiana, seguramente nos podemos lanzar con esto. Hay mucha discusión en torno a esto, ¿no? Durante mucho tiempo se dijo, no, es que Foucault no dimensiona o no considera el Estado, ¿no? Y quizás se prestó muy poca atención a lo que Foucault quería señalar, que las formas de gobierno, en ese sentido, como decía antes, exceden al Estado también. Y él quería rastrear si se podía encontrar una cierta coherencia en esas otras formas de Estado, o sea, de gobierno, perdón, que operaban también en las familias, en las escuelas, ¿no? En las fábricas, etcétera, etcétera. Bueno, desde ese punto de vista, de la noción de gubernamentalidad de Foucault, habría que tener también muy en cuenta que la noción de gubernamentalidad surge a partir del interés de Foucault por analizar las relaciones de poder. Que todos ya más o menos conoceremos esto, ¿no? Pero cuando uno entra desde la lectura del archivo al análisis que Foucault hace de las relaciones de poder, surgen varias cosas interesantes para rastrear justamente lo que tú planteabas, Nicolás. Y una de esas cosas interesantes, primero, es que la conocida sentencia de Foucault sobre, que una de las más conocidas, ¿no? Una sentencia que dice, las relaciones de poder penetran sobre los cuerpos, ¿no? Esa es una de sus clásicas formulaciones, ¿no? Las relaciones de poder penetran sobre los cuerpos. Sería impensable sin prestar atención a cómo, para que esas relaciones de poder penetren en los cuerpos, ha sido necesario antes acumular información sobre esos cuerpos. Y los propios estudios de Foucault muestran esto, ¿no? Muestran, en primer lugar, que para que las formas de gubernamentalidad liberal surjan entre el siglo XVIII y XIX, y por lo tanto para que surja el capitalismo industrial también, dice Foucault, ha sido necesario acumular cuerpos, ha sido necesario acumular cuerpos que se van a disciplinar en las fábricas, en los talleres, etc. Pero para acumular y volver productivos esos cuerpos es necesario acumular registros de información de los rendimientos de esos cuerpos, ¿no? En ese sentido, uno podría, o a mí me gusta, digamos, complementar la formulación Foucaultiana, de que las relaciones de poder penetran en los cuerpos, porque también penetran en los corpus documentales que permiten disciplinar esos cuerpos. Y cuando uno lee desde ese prisma los clásicos textos de Foucault, o los cursos de los años 70, uno encuentra que Foucault efectivamente era muy detallista respecto a los procedimientos de registro que permitían el desarrollo de técnicas de poder específicas, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, bueno, hace no mucho se publicó, hace como 3 años se publicó uno de los cursos de esa época de Foucault que se llama La Sociedad Punitiva, que es un curso que no estaba traducido al español y que en francés se publicó también hace no mucho. Y ahí Foucault, por ejemplo, presta atención a las cartillas obreras que iban de alguna u otra manera controlando la asistencia de los obreros, que iban controlando cuándo se les pagaba, que iban controlando las formas de disciplinamiento de la fuerza de trabajo durante el siglo XIX. Pero Foucault también, lo sabemos, en textos como Vigilar y Castigar, prestó mucha atención también a procedimientos imprescindibles para el poder disciplinario, como los procedimientos de examen de los cuerpos, ¿no? La constante puesta en examen de los cuerpos, el constante registro de su desempeño, incluso de los cuerpos enfermos, ¿no? Hay que pensar la importancia de archivos o de tipos de documentos o de corpus documentales como las fichas clínicas, que son fundamentales para el desarrollo de la relación de poder entre paciente y médico y del saber en torno a la enfermedad, ¿no? El registro de la ficha clínica de cada
de cada cuerpo individualizado como enfermo es fundamental para que surja el poder disciplinario médico, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, bueno, básicamente a lo que voy, es imposible pensar la gubernamentalidad sin el poder, no solo sobre los cuerpos, sino también sobre los corpus documentales que individualizan esos cuerpos, que de alguna manera los monitorean, los registran, ayudan a medir sus rendimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Me parece importante destacarlo, ¿no? Y luego, en un segundo momento, también es súper interesante pensar la noción de gubernamentalidad, que le permite a Foucault pensar algo así como la gubernamentalidad neoliberal, ¿no? que esté más vinculado a la obra de Foucault, que en sí mismo ya es bastante amplia y tiene varias aristas, pero esta distinción entre gubernamentalidad liberal y gubernamentalidad neoliberal, como una gubernamentalidad o una racionalidad de gobierno más contemporánea, tiene también una especie de correlato sobre el cual no se repara mucho habitualmente, y que es que Foucault, cuando está pensando en estas nuevas formas de gobierno neoliberal, en la misma época, de hecho, él hace un par de intervenciones sobre la nueva configuración del orden interior o del orden social, le llama él. Y particularmente una de sus intervenciones que ha sido no tan citada como debería, salvo por un par de colegas también ahí de Argentina, como Flavia Costa y Pablo Rodríguez, que han estudiado estos temas también a fondo. Bueno, salvo ellos, digo, ha citado esta intervención de Foucault, donde él señala que en los años 70 ya percibía que se estaba generando una nueva forma de gobierno, que se iba a apoyar principalmente en un nuevo sistema de información, decía. Se está generando un nuevo tipo de sistema de información que va a involucrar un nuevo tipo de gobierno o de gubernamentalidad. Uno podría resumir un poco así la tesis Foucaultiana. Y bien, hoy día justamente el destino de esta idea de analizar las nuevas formas de gobierno ha también dado lugar a nuevos conceptos que a partir de estas ideas seminales de Foucault han planteado, por ejemplo, nociones como la de Antoinette Poubois, la filósofa y bueno, destacada pensadora belga, ¿no? que ha acuñado el término de gubernamentalidad algorítmica para pensar justamente también cómo los algoritmos hoy día juegan un papel importante en las nuevas formas de gobierno que están basadas en sistemas de información generalizados, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista, uno también tendría que pensar, bueno, cómo de algún modo u otro se configuran nuevas racionalidades de gobierno que se apoyan principalmente en la expansión de los sistemas de información y de registro y de monitoreo constante de los y las ciudadanas, ¿no? Y ahí, bueno, hay todo un amplio debate sobre el cual creo que más adelante podríamos ahondar, pero me parece que hay un punto de inflexión entre los años 70 y 80, cuando ya se percibe con mucha claridad, lo alcanza a decir el propio Foucault antes de morir, que hay una nueva racionalidad de gobierno que va a estar apoyada principalmente en los sistemas de información. Y bueno, hoy día el debate es un poco en torno a eso, bueno, hasta qué punto esa gubernamentalidad algorítmica es una herramienta más de una gubernamentalidad neoliberal, o es quizás algo distinto, también a propósito de la tesis de Mackenzie Work que destacaba antes. Me parece que también se podría pensar de esa manera, ¿no? Como quizás algo diferente. El poder, para ponerlo en términos más claros, el poder de quienes controlan el procesamiento de datos va a hacer que las formas de gobierno sean quizás cada vez menos estatales y quizás cada vez con mayor intervención de empresas privadas. Voy a poner un ejemplo de la cultura pop, pero que me parece importante quizás aquí también. Si ya vieron la bullada película de Netflix, ¿no? Don't Look Up, ¿no? No mires hacia arriba. Ahí, no quiero hacer un spoiler, pero ahí hay algo que se toma un poco en broma, ¿no? Pero es el tipo dueño de una empresa de alta tecnología el que termina tomando una decisión gubernamental fundamental para el futuro de la humanidad, ¿no? Y uno lo toma un poco a risa, pero en el fondo está diciendo, hey, ¿qué pasa aquí con nuevas formas de gobierno donde el Estado efectivamente está quedando un poco... parece ser parte de otro tipo de racionalidad de gobierno, donde los poderes empresariales y particularmente las tecnologías algorítmicas ocupan un lugar fundamental. En fin, bueno, lo dejo un poco ahí, no sé si fui tan claro, porque digo, aquí habría que hacer un paso por Foucault más detallado, pero bueno, lo podemos conversar luego si quieren. Muchas gracias, Andrés. Sí, pensaba en la película a la que te referías y efectivamente, ¿no? Hay también una instancia previa en donde es el algoritmo el que le dice al gobierno cómo comportarse, cuándo conviene negar lo que va a pasar y cuándo le conviene aceptarlo en función de un interés político. Entonces, hay doble incidencia.
La última, porque, digamos, y como solemos decir, bueno, no estamos acá para constatar el pesimismo, ni para acostumbrarnos a él, sino también para poder pensar, bueno, otros futuros posibles. Tenemos también, creo que la gran mayoría de los que estamos y las que estamos aquí, de este lado de la cordillera, una gran expectativa sobre qué va a suceder en Chile en lo inmediato. Y bueno, en esa perspectiva o con esa esperanza, eh, preguntarte también, ¿no? Así como el archivo es muchas veces y se presta a, o como un instrumento del poder, también el archivo es portador de una potencia emancipatoria, ¿no? O la pregunta que a mí me gustaría formularte, y con esto cerrar por lo menos mi intervención y abrir la de los compañeros, compañeras que están aquí también para que puedan compartir las suyas, preguntarte o hacer intervenciones, es esa, si el archivo también puede pensarse como o desde la perspectiva de una potencia emancipatoria y no solamente como un instrumento o una herramienta del poder. Sí, está bueno el vínculo con el proceso chileno, porque nosotros acá también estamos muy expectantes a lo que va a pasar, porque tenemos mucho optimismo, eh, pero bueno, esperemos que por ahora va bien, ¿no? Y me parece interesante igual cuando uno, claro, trata de hacer el vínculo con los procesos en curso, siempre un poco arriesgado, ¿no? Pero de todas maneras, sí que hay ideas que yo creo que uno puede remarcar. La primera está también, o a mí al menos me hace mucho sentido, en Jacques Derrida, cuando él dice en algún momento que la cuestión de la democracia es siempre la cuestión de los archivos. Esta es una sentencia curiosa, porque la cuestión de los archivos es la cuestión, dice Derrida, de la res pública como tal. ¿A qué se refiere con esto? Derrida dice cualquier nueva configuración o nueva conformación de los archivos traza un límite distinto entre lo público y lo privado. En ese límite que es el propio de la democracia. Bueno, hay muchos conceptos de democracia en disputa en procesos tan álgidos como el que estamos viviendo ahora. Pero me parece que este intento, en primer lugar, de tratar de definir el acceso al archivo como la cuestión propia de la democracia, también podría definir en buena parte el proceso que estamos constituyente, que estamos pasando acá en Chile, y con este nuevo gobierno de izquierdas también, que ha justamente tratado de remarcar las instancias de horizontalidad, de participación, de acceso, de apertura de información, ¿no? Un poco ya sabemos todas estas, porque hay un acervo también de ideas progresistas que han venido remarcando la necesidad de hacer más participativos los procesos democráticos, de generar mayores instancias de acceso, y para eso las tecnologías de registro han sido, o las tecnologías de archivo han sido fundamentales, ¿no? Estoy pensando en tecnologías de archivo como la propia apertura de las sesiones, ¿no? La transmisión de las sesiones de la convención, bueno, entre comillas, la apertura en el propio proceso constituyente, en la propia, si ustedes quieren, si uno pensara una constitución como un proceso también de archivo de alguna manera, la propia apertura que se quiere hacer ahí o que se hizo con las consultas ciudadanas para las normas que se iban a discutir en el proceso constituyente, no sé si han estado al tanto de esto, pero bueno, hay una serie de instancias de apertura, sí, de intento de hacer más horizontal el proceso constituyente, y me imagino que el gobierno también, que parte en marzo ahora, va a ir un poco por esa línea. Pero sí que a mí me gustaría remarcar otra cosa, esta idea de Derrida de que la cuestión del archivo es la cuestión de la democracia, parte de un ejemplo también súper concreto, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos hace un rato. Cuando Derrida piensa en mal de archivo, él está pensando en la obra de una historiadora que se llama Sonia Convé, y Sonia Convé escribe un libro en los 90 sobre los archivos de la ocupación nazi en Francia, y ella particularmente, el libro se llama Los archivos prohibidos, creo, y si mal no recuerdo, o Les Archives Interdits, algo así. Eh, y ahí ella pone el ejemplo, ¿no? De justamente cómo había una serie o para una clasificación, una zona del archivo de la ocupación nazi,
que estaban bajo secreto de Estado. Bueno, no es el único lugar, hay una serie de archivos que están bajo secreto de Estado que tienen que pasar muchos años antes que se desclasifiquen, y me parece que de realidad dice, claro, mientras no haya acceso al archivo, o a partir del acceso se ve la cuestión de la democracia, bueno, es lo mismo un poco que tenemos que ver ahora, hasta qué punto los archivos, que son archivos secretos de Estado, o arcanos estatales, se van a abrir al proceso democrático, ¿no? Eso es lo primero, y cuando estamos pensando en países como los nuestros, del Cono Sur, que vivieron dictaduras terribles, ¿no? Lo primero sería ver, bueno, qué va a pasar con la desclasificación de toda esa información que aún está como clasificada, ¿no? Por ejemplo, en instituciones tan importantes como el ejército, ¿no? ¿Esos archivos se van a abrir o no? ¿Va a haber efectivamente reparación, ¿no? Bueno, sabemos un poco cómo va todo esto. Eso me parece una arista importante. Pero luego también me parece otra arista importante, que independiente de lo que pase con eso, también me parece que los movimientos políticos contemporáneos son impensables sin las tecnologías de archivo. No tanto con el archivo, sino las tecnologías de archivo, las tecnologías de registro. La mayoría de los movimientos políticos hoy día está caracterizada por nuevas formas de apropiación tecnológica, generación de plataformas que son de acceso abierto, o generación de nuevos tipos de software libre, o reivindicación de la soberanía tecnológica y del uso de estas tecnologías para los movimientos sociales. En sociología se habla del paso de la acción colectiva a la acción colectiva, por ejemplo, hace ya una década al menos, ¿no? De la importancia que tiene, qué sé yo, la coordinación de manifestaciones mediante un teléfono inteligente, ¿no? La importancia que tiene las cuentas o sitios o redes sociales que apoyan ciertas demandas, ¿no? Ahí hay una serie de cuestiones que me parece que han hecho patente de que las tecnologías de archivo son hoy día un suplemento de la acción política más, ¿no? Las tecnologías de archivo. Ahora, la gran pregunta es, ¿vamos a ser capaces de generar archivos que no pongan o que no repongan un poder cóntico sobre los documentos? Eso sí me parece interesante vincularlo con la democracia. ¿Hasta qué punto se puede pensar en archivos que no tengan un poder arcóntico y por lo tanto un doble principio centralizado, si ustedes quieren, en archivos anarchivistas, por decirlo así, en archivos que tengan esa capacidad de ser archivos abiertos, modificables, transformables? Y ahí me parece que hay mucho por pensar aún, y creo que lo están haciendo también diferentes tipos de colectivos políticos y agrupaciones políticas en América Latina también, de hecho. Bueno, ahí podríamos después abrirnos más a esa discusión. Pero sin duda la cuestión de la democracia pasa en buena parte también por la cuestión del archivo, eso sin duda. Muchísimas gracias. La cuestión de la democracia pasa también por el archivo. Está bueno eso para tomarlo. Bueno, nos acompañan muchos queridos compañeros. Está Ana Diaman aquí, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Gracias, Ani, por sumarte. Hay también compañeros de la SAE, las historiadoras de la educación. Tenemos todavía, creo que, una deuda grande con pensar los archivos. Hemos hecho un buen uso del archivo, nos hemos apoyado en ellos para poder contar historias, para poder pensar la historia, y creo que todavía nos queda ahí un pendiente importante con tomar al archivo como objeto de nuestra reflexión, y bueno, en ese sentido es que también esta intervención de Andrés nos sirve, y nos sirve muchísimo. Quisiera, no sé, abrir ahora los micrófonos para escucharles, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, alguna intervención. Nos quedan unos 22 minutos, vamos a ir hasta 7:30, podemos aprovechar este ratito que nos queda para poder conversar con Andrés. No sé si alguien quiere intervenir en el chat. Parece que en el chat hay otra pregunta. Ay, ¿no? Ramses dice, ¿no? Es esa, ¿no? Es cómo se está configurando ese tecnocapitalismo en Latinoamérica. Bueno, Andrés hizo referencia a la querida Flavia Costa. Flavia Costa acaba de sacar un libro impresionante sobre el tema, se llama Tecnocenos, el resultado de 14 años de investigación sobre el tema. Un libro recomendadísimo por donde lo miren. Súper interesante. Dice precisamente allí Flavia que hoy, haciéndome eco también de las palabras de Andrés, que
se produce tanta información por día hasta a un grado tan absurdo que no hay capacidad para poder procesar esa información, ¿no? Y da el ejemplo de los videos que filman los movimientos de las calles de Londres, ¿no? La vigilancia que monta la policía, digamos, hay cientos y cientos de cámaras, pero no hay capacidad para poder procesar toda esa información, ¿no? Y efectivamente cumplir con el propósito con el cual esas cámaras fueron colocadas allí, ¿no? Entonces empieza a haber ahí unas cuestiones paradójicas, por no decir absurdas, pero no por eso menos interesantes de pensar. Bueno, Claro. preguntas. Sí, Andrés. Sí, no, solo quería decir que el libro de Flavia está también fabuloso, me parece que es un muy buen libro para empezar a pensar estos temas desde América Latina, pero solo quería subrayar que en la pregunta de Ramsés hay una alusión a los acervos teóricos que tenemos, quizás más históricos, ¿no? Como la teoría de la dependencia o la colonialidad del poder en Quijano, que me parece que a eso se refiere. Y yo creo que hoy día es un buen momento para retomar también esos marcos teóricos clásicos, por decirlo así, latinoamericanos, porque el problema de la dependencia en América Latina, a propósito de esta nueva configuración del capitalismo, que, bueno, vamos a decir si no sé, nueva etapa o qué, porque también habría que repensar justamente, y hace falta más estudios sobre esto, qué pasa con los datos por ejemplo, por poner solo un ejemplo, qué pasa con los datos que se almacenan, que se acumulan y se procesan por el uso de softwares de compañías extranjeras, con los datos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Los sistemas de atención de salud primaria en Chile ocupan un tipo de software, que es un software gringo, ¿no? Que ayuda a facilitar la organización de la atención, la hace más expedita, la hace más rápida, pero en el contrato que el Estado tiene con estas compañías, los datos de todos los pacientes se ceden a estas compañías. Y aquí hay que empezar a pensar entonces en la cuestión de la soberanía tecnológica en esa doble dimensión, en el flujo de los datos, hacia dónde van y también desde dónde vienen las tecnologías. Y eso me parece que invita a revisar la teoría de la dependencia sin por ello dejarla de lado, sino que al contrario, retomándola y retomando también los aportes de, bueno, qué sé yo, de la teoría colonial o decolonial, que curiosamente no ha pensado tanto la tecnología como debería haberla pensado, me parece. Y este es un buen momento, y claro, el aporte de Flavia, sin duda, ahí podría ser muy importante, y de todos y todas las colegas que están tratando de pensar las cuestiones tecnológicas hoy. Entonces ahí me parece que se abre algo importante igual. Le faltan más estudios aún para entender efectivamente cómo están operando estas grandes compañías tecnológicas en América Latina. Se están haciendo, nos estamos haciendo varios y varias colegas, y me parece que puede ser muy importante también para redefinir los horizontes emancipatorios a nivel regional también. Hasta ahora yo no conozco grandes proyectos tecnológicos regionales que apunten a la soberanía tecnológica. Es algo que está en discusión, pero no sé si hay proyectos estén dentro de proyectos políticos regionales. Me parece que no. Y eso me parece preocupante en algún momento, sobre todo porque, y con esto termino, porque la Unión Europea, hace no mucho tiempo, creo que el año pasado, publicó un informe planteando su preocupación por el colonialismo de datos al que se enfrenta frente a las compañías gringas. O sea, los europeos están preocupados del colonialismo que sufren por las empresas gringas y quizás no nosotros lo suficiente. Los europeos ya ven esto con mucha claridad, ¿no? Y me llamó mucho la atención que ellos se autodefinen en una situación de dependencia colonial en ese sentido, ¿no? Y claro, una dependencia colonial entre las empresas estadounidenses, pero también entre las empresas. Y ahí me parece que este nuevo, digamos, nueva tensión de orden mundial entre las empresas de alta tecnología china y estadounidenses van a marcar también, como dije antes, las tensiones económico-políticas de nuestro nuevo siglo. Absolutamente. Toda la discusión en torno al tendido de la tecnología, el 5G, etcétera, bueno, ahora quedó levemente suspendida por la situación que se está viviendo, bueno, en Europa del Este, Rusia, etcétera, ¿no? Pero está ahí de fondo, claramente. Sí, Bueno, preguntas, intervenciones, comentarios para el cierre de esta extraordinaria conversación, eh, intervención de Andrés.
hemos estado prácticamente la hora y media, todos los 31 participantes que estamos acá, así que como si estuviéramos en vilo, ¿no? O hipnotizados, porque hay una serie de cuestiones que son extremadamente potentes, ¿no? de pensar. Y muchas de ellas parece que no, pero refieren a nuestra vida cotidiana, ¿no? Esa producción abismal de datos que se produce día a día, nosotros no solo participamos de ella, sino que lo hacemos voluntariamente. Cuando ponemos OK en aceptar los cookies de una página, o cargamos nuestros datos, o etcétera, 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 o compartimos un estado en redes sociales, ¿no? Eh, Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Perfecto, sí. Perfecto. Quiero Buenas tardes. aprovechar a Andrés a hacerle una pregunta. Eh, Ubicaste bastante más allá de lo que esperaba en esto y me voy con muchas preguntas para seguir, por eso pregunté por el libro y demás, para seguir investigando. Mi pregunta puntual es, en esta evolución e imposición de la tecnología en el mundo, en las universidades empezaron a crearse los repositorios digitales. Esos repositorios digitales son lo que uno puede, depende de la finalidad que tenga, incorporar dentro de estas categorías de análisis que dijiste, archivo de memorias, de sueños, o tienen otra, porque no nombraste, no trabajaste la categoría repositorio y quería un poco más de claridad sobre esto. Sí, gracias Alejandra por la oportunidad de ampliar igual lo que venía diciendo. Sí, hay una arista súper importante que tiene que ver con el movimiento, yo la podría definir así como con el movimiento Open, ¿no? Open Science, Open Data. Hay un movimiento, digamos, o de la ciencia abierta, ¿no? Que hace rato se viene configurando y que creo yo, y aquí quizás, pero hasta donde yo lo he podido rastrear, paradójicamente es también la contracara de la industria tecnológica del software y el hardware, porque surge en la contracultura estadounidense con el movimiento del software libre en los años 70 y principios de los 80, ¿no? Y ahí, bueno, hay varias figuras interesantes en esto, ¿no? Como Richard Stallman, que es uno de los creadores del primer tipo de software libre, y me parece que a partir de ahí, bueno, luego en los años 90, con el desarrollo de softwares como Linux, ¿no? A principios del 2000 con el desarrollo de las licencias Creative Commons o Creative Commons, ¿no? Estas licencias alternativas al copyright que permitieron un tipo de licenciamiento más abierto, ¿no? Que permitía otro tipo de circulación de, qué sé yo, estudios, artículos, qué sé yo, y la mayoría de los repositorios bajo este movimiento Open ocupan estas licencias, ¿no? Este tipo de licencias alternativas. En principio, sí, en principio, con esto hay que ser bien cuidadosos. En los años 90 había un optimismo muy grande en torno a las posibilidades que tenía Internet y las tecnologías asociadas con la democratización del conocimiento. Incluso hay gente que en los años 2000 todavía sigue siendo muy optimista al respecto. Pero sin embargo, lo que hemos visto, sin embargo, durante las últimas décadas, ha sido que la digitalización ha ido también de la mano con nuevas formas de archivación en el mal sentido, ¿no? En un poder arcóntico muy importante, ¿no? Que tienen hoy día, por ejemplo, la industria editorial de empresas como Elsevier, ¿no? Que controla una gran cantidad, no tengo el dato ahora, pero por ahí lo tengo en algún otro texto que he trabajado, controla una gran cantidad de las publicaciones a nivel mundial y que no son de acceso directo, que no son de acceso gratuito, que no son de acceso abierto, ¿no? Entonces, claro, hay muchos nuevos tipos de repositorios donde se pueden encontrar publicaciones que a cierto punto democratizan el conocimiento, pero también hay una reconfiguración de los límites a ese acceso. Y me parece que por ahí también habría que ver de manera un poco más crítica, por ejemplo, cómo la mayoría de las universidades también, incluye la mía, todas las universidades casi a nivel mundial, caímos muy fácil en la trampa de Zoom también, muy rápido, ¿no? Cuando hay una serie de otros softwares, de otra serie de posibilidades de ocupar, digamos, otras plataformas que fuesen de acceso abierto, que no necesariamente terminaran siendo bueno, el abastecimiento involuntario o involuntario de una compañía que, bueno, en los últimos años se ha enriquecido gracias a la pandemia, ¿no?
eso ha sido Zoom, ha sido una compañía que se ha enriquecido gracias a la pandemia, a partir justamente de la instalación en el conjunto del sistema universitario casi a nivel global. Y la zoomificación de la universidad me parece también que ha sido muy preocupante en ese sentido. Pero por otro lado, yo también soy bien optimista en otro sentido, ¿no? Y bueno, esto en algún otro lugar también lo he comentado, me parece que así como hay nuevas formas de rentabilización, de capitalización del conocimiento que se está digitalizando, también hay formas muy interesantes de anarchivismo en relación a esas formas de archivo, y ahí el ejemplo más clásico, por supuesto, es el de Sci-Hub, ¿no? Que es un sitio web que seguro ustedes conocen. Sci-Hub es una página que fue inventada por una programadora albanesa, creo, que se llama Alexandra, olvidé el apellido de Alexandra. Si alguien me lo corrige por ahí, Sci-Hub, la creadora es una chica, y lo que hace Sci-Hub básicamente es cuando uno ingresa el DOI, el número, ¿no?, de identificación de un artículo que tiene acceso restringido, acceso por pago, lo que hace esta página web Sci-Hub es que craquea la protección de esos repositorios comerciales y te permite acceder a ese artículo de manera gratuita. Ese es uno de los muchos sitios hoy día que existen para, de alguna manera, vulnerar los límites del acceso al conocimiento. Y me parece que ese es un camino que, bueno, frente al negocio empresarial que constituyen hoy día los artículos, digamos, o los papers en revistas digitales, es un camino que se abre y que me parece muy digno de destacar, ¿no? Alexandra Elbakyan, gracias Ramsés, ella es, exactamente. Ella me parece que es una figura muy interesante justamente frente a, si ustedes quieren, la inercia con la que hemos enfrentado la privatización del conocimiento desde las universidades. Me parece que hay estas otras alternativas que son muy importantes, y por supuesto, evidentemente, todo el movimiento de repositorios abiertos, de ciencia abierta, de datos abiertos, qué sé yo. Eso es muy, muy, muy importante también en esta nueva configuración de una universidad que en lo digital encuentra un apoyo fundamental. O sea, hoy día, sin las plataformas digitales no podríamos seguir haciendo la actividad universitaria, pero hemos reflexionado muy poco, me parece, respecto al papel que le cabe a la universidad para reclamar cuestiones como la democratización del conocimiento y la soberanía tecnológica, sobre todo en nuestros países. Y como digo, la paradoja de Zoom me parece que es la más dramática. Como todos y todas aceptamos muy rápido, es decir, el problema no era la plataforma, el problema fue que elegimos la plataforma que finalmente alimentaba a una compañía que claramente está acumulando, digamos, capitalizando la situación en la que se encuentran las universidades hoy día, cuando hay un montón, hay al menos 3 o 4 alternativas que yo conozco de otros tipos de software o de programas que permiten tener una función muy parecida a Zoom, ¿no? Entonces, ¿por qué no usamos esos otros, ¿no? ¿Por qué no desarrollamos esos otros? Bueno, en fin, quizás un último ejemplo por ahí, lo acabo de recordar a propósito de esto, hace 8 o 10 años un grupo de legisladores chilenos intentó legislar en Chile para cambiar el tipo de software que se ocupaba en las dependencias del Estado a nivel nacional. Las dependencias del Estado, está pensando en todas las dependencias del Estado, a nivel de los ayuntamientos locales, de las provincias, de las regiones, ¿no? Todo el aparato gubernamental ocupa Windows en sus programas, en sus computadoras. Y un grupo de legisladores señaló, ¿por qué no ocupamos software libre? ¿No? Y esa iniciativa aprendió muy rápido. Mucha gente dijo, sí, es la media idea, nos ahorraríamos, el cálculo creo que era algo así como $6 millones al año, podríamos hacer un montón de reformas. Y hubo ruido una semana. Viajó directamente un lobista de Estados Unidos, directamente de Windows hacia acá, ¿no? De Microsoft, ¿no? Hacia Chile, hizo un par de gestiones y la ley se cayó a la semana siguiente, no hubo más avance y efectivamente la presión del lobby empresarial en ese sentido fue muy fuerte. Y la idea era muy buena, digamos. No sé si este gobierno la va a retomar, ojalá, pero es una idea muy buena y yo creo que, bueno, en ese sentido, claro, todo lo que apunte hacia la generación de repositorios abiertos, libres, software libre, me parece que va por el camino indicado porque efectivamente, bueno, las lógicas de acumulación con recursos como el saber, que son recursos colectivos, ¿no? que
hay toda otra discusión que abrir, pero bueno, todas esas iniciativas me parece que hacen bien a la democratización de la sociedad y de instituciones como la universidad actual. Sí, sí, la democratización del conocimiento y la construcción colectiva, eso me parece fundamental ya a esta altura, ¿no? Del siglo XXI. Bueno, muy Claro, claro, claro. muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Hay una pregunta aquí de Leonor Lower. Pregunta si bueno, hay algunos proyectos políticos de inversión sobre recursos de licencias libres en América Latina. Estás en silenciado. Perdón, Nicolás, pero me parece que Claxo tiene también, ¿no? La mayoría de las publicaciones, el repositorio de Claxo es abierto, hay varias organizaciones que, no sé si tienen alguna iniciativa en particular, pero Claxo y varias instituciones, organizaciones a nivel regional están apostando por lo Claxo abierto, tiene ¿no? un repositorio, el repositorio de ciencias sociales y humanidades más grande de la región, en acceso abierto precisamente, y una política también en esa dirección que, bueno, con todo lo que cuesta es una de las de los ejes centrales de esta institución, ¿no? Después hay, por supuesto, otras instituciones con las que trabajamos de manera asociada, Melica, Redalic, etcétera, etcétera, que son cada una con su configuración o su perfil también un poco bastiones y referentes de las políticas de acceso abierto, pero sin lugar a dudas, los procesos de mercantilización están avanzando y redoblando su apuesta de manera muy intensa en los últimos años. Este proceso de digitalización o de zoomificación, como decías recién Andrés, también se está experimentando o tiene su correlato, ¿no? En el tema del acceso al conocimiento libre. Y vi varios que abrían los ojos cuando contabas la referencia de la página que creó Alexandra, creo que la vamos a buscar y la vamos a usar. Sí, no, es clave. Yo le debo buena parte de muchas de mis trabajos también a esa página. Sí, y lo último que quería decir que igual es interesante, además de organizaciones como Claxo o de otro tipo de organizaciones regionales, también me parece que es importante rastrear algunas iniciativas de movimientos sociales, ¿no? Yo conozco algunos, ¿no? Hay una agrupación feminista como Kefir o Vedetas, Kefir en México, Vedetas en Brasil, que también han hecho un interesante trabajo en torno a la generación de plataformas de autonomía tecnológica, ¿no? Y están, por ejemplo, hacen cursos sobre seguridad digital, sobre formas de comunicación, de encriptamiento que permita ser más privadas, ¿no? Que, en ese sentido, que no puedan ser rastreadas políticamente, y también que apuestan fuertemente por una alfabetización tecnológica, donde explican un poco a qué se refiere el software libre, por ejemplo, y sus usos para organizaciones comunitarias, sociales, para movimientos políticos. Me parece que hay toda una arista interesante de cómo en América Latina se ha adoptado una suerte de apuesta también por la autonomía tecnológica desde los movimientos sociales. Y eso, por supuesto, además o paralelamente de cómo ciertas organizaciones más progresistas como Claxo también han adoptado esa política. Me parece que eso apunta hacia que estemos que no perdamos cierto optimismo respecto a lo que puede pasar también en el futuro de la tecnología en la región. Pero bueno, mientras más se discutan estos temas, mientras más se amplíen estas conversaciones, mientras más gente esté interesada, eso le va a hacer mucho mejor a estas iniciativas, creo yo. Y en ese sentido, yo agradezco la posibilidad de poder conversar y también de que se vea que les interesa esto, porque me hace también llevarme una buena sensación del porvenir de todo esto, digo. No, muchísimas gracias, Andrés, por esta intervención. Realmente, bueno, como sucede con las buenas o excelentes intervenciones, a uno se le apagan algunas luces de algunas cosas que pensaba y se le prenden otras que no había tenido presente. Y bueno, la verdad que quedan un montón de ideas por retomar, por ampliar, por conectar con otras que seguramente todas los que estamos aquí venimos pensando en torno a este tema, así que muchísimas gracias por el tiempo, la generosidad y la pasión, ¿no? Una combinación que no siempre se encuentra. Y bueno, hay alguna compañera preguntada dónde va
a dónde va a ir a parar el archivo de esta conversa, la vamos a desgrabar y va a formar parte de un pequeño librito que estamos preparando desde la UNIPE sobre el tema, ya con varias intervenciones de colegas que están pensando estas cuestiones. Andrés, mil gracias a todos, a todas aquí. Bueno, ya saben, todavía quedan 2 días más de la semana UNIPE, hay una cantidad impresionante de charlas, de conversaciones, de ponencias, de paneles que, dan un poco cuenta también de la vitalidad de esta gran universidad pública. Muchas gracias, nos estamos viendo en breve. Un abrazo grande. Gracias a todos, todas. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.